tardes, gracias por estar con nosotros. Sí, buenas tardes, muchas gracias por el espacio y un saludo a todo su auditorio. Muchísimas gracias a ti. Pues si pudieras comentarnos grosso modo en qué consiste lo que el día de ayer emitió la Suprema Corte, que ya es considerado como un fallo histórico. Pues mira, básicamente lo que la Suprema Corte determina y bien se establece en el resumen que acabamos de escuchar es que el uso arbitrario y discriminatorio de la publicidad oficial pues genera, además de un dispendio de los recursos públicos, de un despilfarro impresionante, ¿no? Como ya también lo comentaban hace un momento, ha documentado Fundar e INCO, genera un efecto mordaza en los medios de comunicación. Ante la falta de reglas y pautas claras para la asignación de este gasto, suele hacerse de él una manera de presionar a los medios de comunicación para que dejen de hablar de ciertas cosas o hablen bien de los gobiernos en turno. Entonces, esta manera de inhibir el flujo de información se le conoce como censura sutil o censura indirecta, toda vez que pende sobre los medios la amenaza de una asfixia financiera a través de este gasto en publicidad oficial. Por otro lado, también es histórico el fallo porque es la primera vez que se da un amparo a una persona, en este caso una persona moral quejosa, por la omisión de legislar, por la omisión legislativa. Esto ya había sucedido a través de otros medios de control constitucional que no están a la mano de los ciudadanos y ciudadanas, como el juicio de amparo. Me refiero a controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad que solamente pueden ser promovidas, activadas por órganos públicos, ¿no? Solamente ellos están legitimados. En ese contexto ya se había pronunciado la Corte, el Pleno, por las omisiones legislativas, pero nunca se había otorgado a una ciudadana o a un ciudadano, en este caso a una persona moral compuesta por, obviamente, ciudadanos que luchamos por la libertad de expresión, y eso también le da una nueva cara y le da un nuevo matiz al juicio de amparo como recurso de protección de derechos fundamentales. Muy bien, Leopoldo. Esto en el caso de, pues en ese sentido, la publicidad oficial. Preguntarte del otro lado, este fallo, ¿qué implica o cómo se verá reflejado en el ejercicio de los medios, tanto públicos como privados? Pues mira, para empezar, se debe establecer topes presupuestales muy claros, ¿no? Desafortunadamente, aun cuando la Cámara de Diputados, por ejemplo, emite la ley de egresos y establece un tope presupuestal o establece un gasto perfectamente etiquetado para comunicación social, el actual gobierno de la República lo ha sobreejercido en un 70%, es decir, ha gastado más de lo que se le da en el presupuesto de egresos. Eso es sumamente escandaloso, porque ese gasto, que de por sí es altísimo, ¿no?, de lo que ya está presupuestado, se destinara a para otras acciones de carácter social, de carácter educativo, en temas de salud, en materia de prevención de desastres, por ejemplo, pues yo creo que tendría un destino mucho más eficiente y mucho más eficaz. El problema no es solamente el gasto, también es para qué se realizan ciertas campañas publicitarias del gobierno federal y de los gobiernos locales, que no tienen, en términos del 134 constitucional, fines informativos o de orientación social. Lo que vemos son muchas caras, ¿no?, sobre todo en los contextos de los informes de gobierno, muchos promocionales, que lo bueno cuenta y cuenta mucho, pero vemos poca sustancia, vemos poca información de utilidad para la sociedad, y eso también es importante regularlo. Y por otro lado, los condicionamientos económicos a los medios, de acuerdo a sus líneas editoriales, sean estas favorables, se les premia, no son favorables, se les castiga y se les retira el dinero, pues evidentemente se tendrá que remover como una práctica que ya ha sido sistemática y nociva en la relación entre los medios y el poder público. Entonces, con estas reglas claras que se pueden establecer en la ley, con mecanismos de supervisión y sobre todo con sanciones y consecuencias jurídicas para quien viole la futura ley en esta materia,
pues yo creo que se puede avanzar en no solamente en cambiar esta relación, sino en proveer a la sociedad de información plural, objetiva, veraz, diversa, que muchas veces se encuentra condicionada precisamente por el dinero público. Sí. Muy bien, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, te saluda Brenda Peña, ¿cómo estás? Muy bien, Brenda, muchas gracias. Leopoldo, preguntarte, entonces ahora la batalla o la verdadera guerra va a ser al interior del Congreso. Sí, por supuesto, ¿no? Mucha gente se muestra escéptica, bueno, pues es muy claro por qué, ¿no? La historia reciente del Congreso no es la única omisión legislativa, tenemos la omisión relacionada con la Fiscalía General de la República y todo lo que eso significa en materia de procuración de justicia, que no se pueda designar un fiscal anticorrupción, que el tema del fiscal electoral, es decir, hay muchas omisiones en el Congreso. Se están poniendo por delante intereses partidistas antes de poner por adelante el interés público y sobre todo antes de cumplir con un mandato constitucional. Entonces está bien fundado ese escepticismo, pero ahora la Corte, si me permiten el término, ha dado un manotazo en la mesa y ha dicho como tribunal constitucional, como máxima autoridad jurisdiccional del país, esto se acabó. No es posible que el legislativo, ante un mandato expreso de la Constitución, no cumpla, no regule y con eso a la postre genera violación de derechos. Entonces, el mensaje es muy claro por parte de la Corte y sí hemos estado ya escuchando algunas voces por parte del Congreso en donde pues ya se empezaron a mover y eso nos resulta muy positivo. Al parecer ya se presentó una iniciativa por parte del grupo parlamentario del PAN en el Senado, entonces ya que se empiece a mover la discusión, pero sí exigimos como organizaciones que sea bajo un formato de parlamento abierto en donde todas las voces sean escuchadas y donde se incorporen los mejores y los más altos estándares internacionales en esta materia. Pues esperemos que se desarrolle esto en el Congreso, Leopoldo, sobre todo porque es importante resaltar, tiene que estar a más tardar el 30 de abril de 2018. Hay mucho trabajo por hacer y sobre todo de cara a unas elecciones, una de las más importantes en nuestro país. Leopoldo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el canal de la Asamblea. Sí, será complicado. La coyuntura electoral pues, marca tiempos difíciles en la agenda legislativa, pero pues bueno, si no se cumple habrá consecuencias jurídicas y pueden ser muy fuertes.